Hola familia, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast llamado Bendito Viernes. Qué emoción una vez más tenerlos acá. Estamos bastante contentos, bastante felices y bastante nerviosos. Yo creo que esto no se va a quitar nunca, pero bastante felices de que estén acá con nosotros. Una nueva temporada ha llegado a nuestro podcast. Vamos a estar hablando y profundizando bastante sobre propiamente la iglesia, nuestra querida iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué no es la iglesia? Así que vean, esta tarde, noche, mañana, donde sea que nos estés mirando, estamos acá propiamente mi persona, Rubén López, muchísimo gusto. Y también acá me acompañan. Yo soy Maché Arevalo. Y yo soy Alejandra Aguilar. Buenísimo. Vean, vamos a estar hablando hoy un poco sobre lo que no es la iglesia. Y esto es muy, muy importante porque yo creo que todos nosotros acá hemos crecido bastante con esta idea de que la iglesia es algo, la iglesia es un lugar, la iglesia, ¿será que somos todos nosotros? ¿O qué propiamente es la iglesia, no? Y dependiendo en tu familia o dependiendo de dónde hayas crecido o en la iglesia que hayas crecido, en la línea o en la religión que hayas crecido, vas a tener una perspectiva bien diferente. Pero hoy queremos quizás aclarar un poco de lo que no es la Biblia propiamente. Así que quizás arrancar con una pregunta para ustedes. Para ustedes, no sé si en algún momento de su vida, ya sea cuando estaban chiquitas, creían propiamente o tenían una creencia de lo que era la iglesia y lo cual en la actualidad ha cambiado. Yo las primeras veces que fui a la iglesia era con mi abuelita. Por las tardes, después del kinder, íbamos a la iglesia y nos íbamos en bus. Y de ahí mi abuelo nos iba a traer, o mi tío. Y me acuerdo que para mí era como un club al que iba mi abuela. O sea, era como, solo ella me iba a dejar a la escuela dominical y yo solo llegaba. Y ya, o sea, y hablaba con mis amiguitos, o sea, fregaba. Pero realmente yo pensaba que era un club. O sea, para divertirse, para jugar y listo. Ok. Creo que en mi caso es el contrario. O sea, yo digo que yo nací en la iglesia, literal. O sea, mi mami llegó a la iglesia desde que estaba embarazada de mí, entonces nunca se cambió de iglesia. Cuando yo nací era como un mundo nuevo. Yo era la hija de o sea, que estaba chiquita y todo el mundo me ocupaba para un montón de cosas. O sea, creo que nunca he dejado de estar tan activa en la iglesia, quizás solo cuando hice la transición de otra iglesia, porque en, en esa iglesia en la que nos congregábamos hacía dramas, tenían este ministerio de, ay, ¿cómo se le dice? Como coreografía, así. Danza. Ajá, de danza, tenían ese ministerio de danza, yo salía ahí. Hubo una hermana de la iglesia que literalmente empezó a sembrar en mí, eso lo vine a descubrir aquí a CCI, pero literalmente empezó a sembrar en mí, en ponerme a servir en iglesia infantil. Entonces para mí la iglesia siempre ha estado, o sea, nunca es como que no he ido a la iglesia, siempre ha estado, siempre ha sido parte de mi vida, y en ese contexto la iglesia era una familia, o sea, con las personas con las que servía mi mami y mi papi, o sea, éramos una familia, siempre hacíamos un montón de cosas juntos. Entonces, ajá, para mí la iglesia ha sido como una familia. Obviamente han habido momentos en los que yo pensaba que en una iglesia no podías crecer. Eso sí es como, eso ahorita el Espíritu Santo o sea, me acaba de recordar que yo sí sentía como, o sea, no puedes como crecer tú como persona o en lo que vas a hacer, sino que te mantenés como, Hasta donde estás. ajá, pero eso era mi inocencia, ¿verdad? Wow. Cuando estaba Ajá. chiquita. Ajá. Sí, a mí me pasaba mucho que crecía con esta idea que debía ir a la iglesia todos los domingos, debía ir a la escuelita dominical todos los domingos, porque si no, Diosito no me iba a amar. Tenía que ponerme muchos versículos, tenía que no mentir, tenía que portarme bien y en parte sí son cosas que me ayudaron, obviamente, enseñanzas de mis papás, enseñanzas de los que me estaban enseñando en la iglesia propiamente, pero es bastante, creo yo, si no logras entender con el tiempo que la iglesia, y creo que es uno de los primeros puntos, que la iglesia no es un lugar físico, eh,
te vas a quedar literalmente encajonado ahí, ¿no? Porque pasa esto y me pasó por un momento de mi vida que si no asistía a la iglesia, si no tenía un lugar físico donde congregarme, me sentía pecador, o sea, me sentía como que realmente no le estaba cumpliendo a Dios, no estaba siendo obediente a Él. Y creo que es una de las primeras cosas que hay que aclarar. La iglesia no es un lugar físico en sí, no son estas cuatro paredes, no es el lugar físico donde vas cada domingo, cada sábado a tu grupo de jóvenes o viernes. No es eso, la iglesia al final, y lo menciona mucho Pablo, ¿no? La iglesia es nosotros, somos cada uno de nosotros, ¿no? Pero cuesta mucho hacer esta separación, ¿no? Pero creo que cada uno de nosotros con el tiempo va entendiendo esas cositas de lo que realmente es la iglesia y lo que no, ¿verdad? Pero va a depender mucho también de las personas con las que te rodees, ¿verdad? Yo pienso mucho eso porque eh, si tenés buenos amigos, si tenés un buen círculo que te aconseja sabiamente, pues encontrás un lugar donde apoyarte y propiamente a la larga la iglesia es eso, ¿no? Encontrar un espacio o un grupo de personas en donde apoyarte, en donde poder ser vos mismo, poder ser vulnerable. Y creo que son cosas que, pues sí, vas lidiando con ello, ¿no? Vas lidiando poco a poco con ellos, pero que sí o sí es muy importante cambiar el chip. En algún punto de tu vida tenés que hacerlo, porque si no es bien peligroso, ¿verdad? Sí. Ir así. Y justamente esto es una discusión que se ha tenido desde en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le explica en el pozo a la samaritana y le dice como, venimos a adorar, ahora vamos a adorar en espíritu y en verdad. Antes se iba a adorar al templo, era un lugar en específico en el que tenían que ir a adorar. Y había una discusión entre los samaritanos y los judíos de a dónde es que había que ir a adorar. Tenían dos lugares diferentes. Pero viene Jesús y le dice, no, la verdadera oración viene cuando adoramos en espíritu y en verdad. Y estaba haciendo referencia a la venida del Espíritu Santo. Y cuando donde estábamos nosotros, quienes íbamos a ser bautizados por el Espíritu, su iglesia, todos nosotros, ahí es donde íbamos a adorar. Y ahí es cuando pasa la iglesia de volverse un lugar o un templo donde ahí estaba la presencia de Dios, a nosotros volvernos eso. Y eso es lo que nos une. Sí, sí. Pero pensando en que vaya, los tres hemos estado en la iglesia desde chiquitos, a ti te llevaba tu abuelita, vos tenías como esta creencia de ser súper perfecto al estar en la iglesia y así. Y yo que prácticamente nací en una iglesia, ¿ha habido alguna experiencia que cambió nuestra forma de ver la iglesia o alguien nos hizo daño? Porque eso suele pasar. Alguien nos hizo daño dentro de la iglesia y eso pudo haber afectado nuestra relación con Dios. Sí, bueno, híjole, mira, yo creo que mi perspectiva de la iglesia cambió mucho cuando yo tuve la oportunidad de irme del país a estudiar desde el colegio hasta la universidad. Y estando allá, creo que fue donde realmente empecé a experimentar una relación con Dios, porque estando solo, estando sin mi familia, en un lugar diferente, que me quedaba, literalmente era apoyarme en el Espíritu Santo. Entonces, ahí empecé a quizás entender un poquito más que cuando la palabra dice somos templo y morada del Espíritu Santo, entonces viene el Espíritu Santo, se reposa en vos y empezás a entender que no es un lugar físico. Ahora, le doy tantas gracias a Dios porque en esa experiencia de estar fuera del país, aún así me permitió conectar con personas, me permitió conectar con iglesia, con un lugar físico propiamente. Y, y tuve la oportunidad de estar en dos iglesias. Y claro, puede sonar como, este me pasó de iglesia a iglesia. No, creo yo que una me sirvió bastante como para poner mis bases sólidas, porque ahí aprendí lo que era el discipulado. Ahí una persona realmente empezó a invertir en mi persona y no me soltó. O sea, estuvo 3 años constantemente cuando realmente no recibía nada a cambio, pero dijo, yo voy a invertir en vos. Entonces, poco a poco las bases se fueron poniendo más firmes y vas entendiendo que pese a que quizás ya no estés en la iglesia donde creciste, pese a que ya no estés en la iglesia donde te congregabas antes y ahora estás en una nueva, pero ahí me di cuenta que la iglesia no era eso. O sea, donde quiera que yo fuera, donde quiera que yo vaya, donde Dios me llevara, ahí va a estar Él. Su espíritu iba a estar conmigo. Y entonces me dio la oportunidad de poder también yo ser iglesia para otros.
¿verdad? Poder ayudar a otros, poder acompañar a otros. Y creo que en ese momento fue en donde empecé a entender, men, esto realmente es la iglesia, ¿no? El, el realmente invertir en otros. Al menos es la perspectiva que yo he ido creando, el poder ayudar a otros. Y creo que Jesús mismo lo enseñó, ¿no? O sea, Jesús literalmente vino a servir. O sea, Jesús fácilmente pudo haber permitido que lo hicieran rey, ¿no? Justamente cuando iba ingresando en su burrito en las puertas de Jerusalén. Pero él tenía claro que eso no es la iglesia. Y estuvo durante 3 años y medio invirtiendo con 11 personas, en donde les enseñó así duro, durísimo, constantemente. La iglesia son ustedes y lo que vayan a hacer para otros también. Entonces, creo yo que ese fue el momento en donde fui entendiendo un poquito más lo que es la iglesia y que ahora pues tratamos de ponerlo en práctica, ¿no? Ya sea con personas que están en tu iglesia y con personas que no, porque creo que al final ese es el punto, donde quiera que Dios te llevara, ser iglesia para otros, ya sean creyentes o no creyentes, ya sea si profesan tu misma religión o no. Yo creo que eso pasa muchas veces que nos cambiamos de iglesia y pensamos que cuando vemos que alguien se va de la iglesia lo vemos como algo muy malo. O sea, la persona queda tachada de que los vendió o algo así, pero en realidad muchas veces es Dios quien nos está llamando, quien nos está llamando a otro lugar, a ser de bendición a otro lugar, a esparcir la cultura que han aprendido aquí en otro lugar. Y trae incluso más crecimiento y bendición para la familia. Recuerdo cuando nosotros nos cambiamos de iglesia, fue un poco difícil y veníamos un poco escépticos. Todavía nos congregábamos como CCI en el hotel. Entonces, mis papás estaban nerviosos, no conocíamos a nadie, a nadie, a nadie. Y yo llegué a la escuela dominical, tampoco tenía muchos amigos, pero como yo he sido siempre buena para hablar, rápido encontré con quién sentarme, con quién hablar. Y eso es lo que les gustó a mis papás, que mi hermana y yo pudimos hacer clic con más personas. Ellos entraron en un grupo de parejas en la que alguien los estaba discipulando a muchas parejas que estaban casadas. Los viernes se reunían y fue realmente ese cambio de iglesia hizo que mis papás crecieran un montón en su fe y cambiara mucho esa visión. El Señor empezó a plantar en la antigua iglesia que estábamos, nos empezó a hacer crecer y poner los fundamentos y ya aquí nos llevó a otro nivel. No porque una iglesia sea mejor que la otra, simplemente porque era otra temporada a la que Dios nos llevaba. Qué bonito cómo le explicas, porque, o sea, vale, lo que yo les voy a compartir, no sé si a más de alguien le ha pasado. Nosotros igual nos cambiamos de iglesia y yo venía de esta iglesia en la que crecí, nací, todo el mundo me conocía, pero me La conocían por, machecita, sí, pero me conocían por ser la hija de, la hija de o sea, yo era la hija de Marcia y Salvador, bueno, Champa, Champa. mis papás. Ella es la hija de, o es la sobrina de mis tíos, que mis tíos eran pastores en esta iglesia. Entonces yo nunca, o sea, yo crecí como con esa falta de identidad, que en ese momento no me daba cuenta porque a mí me encantaba servir. Esa iglesia me sembró el deseo de servir, como ese amor a servir, porque al día de hoy pues no me pesa. O sea, obviamente hay días en los que sí estoy cansada, pero es porque Dios me ayuda. O sea, esa iglesia me sembró ese deseo de servir, pero en cierto punto la identidad me afectó un montón. Y cuando nos cambiamos de iglesia, yo no quería. O sea, yo pasé, y le pueden preguntar a mis papás cuando los vean, yo pasé enojada con mis papás como por 2 años cuando veníamos a CCI. O sea, a mí me llevaba igual en el hotel, ellos se quedaban en la prédica, a mí me llevaban a los salones que estaba como por la piscina, no sé, bye. Me llevaban al salón que estaba por la piscina y yo odiaba a todo el mundo. O sea, yo decía, este señor no me está enseñando nada, o sea, nadie me habla. Y a ver, yo soy lo contrario a vos, yo soy introvertida, o sea, a mí me costaba hacer amigos, yo ya tenía amigos allá, o por lo menos mis primas, que estábamos como siempre juntas. Y venir aquí a CCI fue un gran cambio. Yo sí pasé mucho tiempo enojada porque yo sentía que mi lugar estaba allá. Que yo amo esa iglesia de verdad y le agradezco un montón a todas las personas que sembraron en mí. Pero Dios, o sea, Dios nos movió Ujú. para que pudiéramos crecer. O sea, creo que si nos hubiéramos quedado, si nosotros no hubiéramos escuchado la voz de Dios, o en este caso mi mami, no hubiera escuchado la voz de Dios de movernos de iglesia, ahí sí hubiera sido que nos hubiéramos quedado enfrascados. Y no,
creo que, o sea, todo es parte del plan de Dios, vea. Y obviamente fue bien difícil aceptar estar en esta iglesia y conocer personas, pero él, o sea, era el plan de Dios, que nos cambiáramos, que viniéramos aquí y él iba a hacer cosas con nosotros y él está haciendo cosas con nosotros. Qué chivo, me llega. Llega porque queda claro que no es un lugar físico, ¿no? O sea, Ujú. si Dios te mueve de iglesia, es porque así lo quiere y porque vas a ir a un lugar donde también te va a seguir enseñando, donde vas a seguir teniendo conexión con personas y donde vas a poder seguir creciendo en fe, ¿no? Pero creo que hay otra de las cosas que se cree bastante y yo he sido esta persona que debo ser perfecto o estar libre de pecado para llegar a una iglesia, para ser iglesia. En la iglesia solo llegan gente o personas santas. Y es una de las cosas que me han dicho mucho y que yo en algún punto también me he sentido así. Claro, eso podemos culpar que es por la culpa del pecado, ¿no? Pero es una de las creencias que se tiene, ¿no? No sé qué opinan al respecto. No, entonces ya les voy a hacer una pregunta, porque este es un tema tabú y no debería Ujú. ser tabú. Obviamente la iglesia no está llena de gente perfecta. Eso quiere decir que cometemos errores, que la regamos, o que a veces podemos decir algo inconscientemente y dañamos el corazón de otra persona. Pero a ustedes les ha pasado que alguien los dañó a ustedes y eso pudo haber hecho como, uy, ya no quiero ir a la iglesia. Fíjate que sí, a mí sí me pasó. Gracias a Dios no fue un momento de, uy, ya no quiero ir a la iglesia, sino que simplemente yo misma me encerré, o sea, en mí misma y empecé a venir aquí y dejar de intentar conectar con la gente. Cuando me sacaban platicar como, y ya, y yo me iba como, o sea, trataba lo menos posible de hablar con las personas y yo no había identificado que era porque me habían lastimado. Eh, fue un proceso difícil en el que tuve que entender y tener también misericordia por mis líderes, porque muchas veces pensamos de que nuestros líderes son estas personas como increíbles, súper mega ungidos y que son, o sea, son personas ungidas, súper mega conectadas con Dios, pero siguen siendo humanos, siguen siendo personas, no son Te van Dios, a no fallar. son Jesús. Se van a equivocar, van a fallar, van a decir cosas que puede ser incluso errores en la comunicación. En el momento tal vez la persona no se sentía bien o no escuchó bien lo que tú le estabas diciendo y te dan una respuesta no tan acertada. Pero el Señor me recordó, Ale, ¿por qué estás juzgando a tus líderes? ¿Por qué estás juzgando a tu iglesia si vos como líder también has hecho lo mismo? Y Él me recordó cuando yo por accidente lastimé a alguien por no comunicar bien lo que quería decir. Entonces creo que es súper importante recordar que también nuestros líderes, nuestros pastores, son personas que se van a equivocar y van a hacer sus cosas, siguen siendo pecadores, pero el Señor en su misericordia los tiene ahí y Él también quiere sanar tu corazón y quiere restaurarte. Muchas veces pensamos que hoy me lastimó la iglesia, tengo que alejarme completamente, pero el Señor quiere traer sanidad en la comunidad. Sí, el Señor quiere sanar en privado muchas de tus heridas y en el lugar secreto lo vas a lograr, pues, a través del Espíritu Santo. Pero el proceso de sanidad no se completa ahí. El proceso de sanidad es en comunidad. Wow. Pro. Realmente, mira, yo creo que uno de los peores errores que podemos hacer es eso de cuando me lastiman, me voy. No, y empezás con esto de no solamente culpar a la iglesia, sino culpar a Dios. No, o sea, y es una creencia errónea, pues, porque al final somos seres humanos y todos fallamos. Y nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros compañeros servidores, nuestros amigos, todos somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Eh, entonces creo yo que al final de cuentas, tener claro que la iglesia es un lugar donde llegan personas rotas, que llegamos personas pecadoras, pero con la diferencia que queremos acercarnos a Dios. La iglesia es eso, es ese espacio en donde puedes hacer comunidad, pero estas mismas personas te acercan a Dios.
y te puedes refugiar en ellos, puedes descansar en ellos. Entonces, creo yo que, bueno, en los siguientes episodios vamos a estar viendo un poquito más de lo que realmente sí es la iglesia, pero sí dejarte quizás con estas dos cositas o estas dos creencias que quizás muy probablemente has pensado o estás pensando, ¿no? Que en la iglesia yo no voy porque ahí solo me van a juzgar. La iglesia yo no voy porque debo ser perfecto, debo estar libre de pecado para poder entrar a esas cuatro paredes y orarle a Dios. Eso es falso y tanto en el lugar físico de la congregación como en la habitación, en tu cuarto, vos podés ser iglesia, vos podés buscar al Padre. Jesús vino y murió por vos, murió por cada uno de nosotros y ahora tenemos ese acceso directo a Él. Entonces, no tienes que estar libre de pecado para buscarlo. Y creo que esto es otro de los errores que hacemos, ¿no? O sea, tengo que estar libre de pecado para poder buscar a Dios. Falso. O sea, para lograr estar libre de pecado tienes que acercarte a Dios. Y eso es un resultado de poder estar en su presencia. Pero bueno, más adelante vamos a seguir hablando de lo que realmente sí es la iglesia. Pero esperamos que estos dos puntos en los que nos centramos te hayan servido mucho, ¿verdad? Realmente cada uno de nosotros tenemos experiencias dentro de la iglesia. Seguimos disfrutando muchísimo y realmente esperamos que puedas encontrar un lugar, un espacio, una comunidad en donde poder seguir creciendo, ¿no? Así que si sos de aquí de El Salvador, si sos aquí de San Salvador o en general de El Salvador, te hacemos una atenta invitación, sí, ¿verdad? Aquí está nuestra iglesia también, CCI, en Nuevo Cujatlán, ¿verdad? Por si te animás. Nuestras redes sociales también puedes encontrar toda esta clase de información. Si necesitas que alguien ore por ti, también puedes contactarnos a través de eso. Y pues bueno, creo que hasta aquí llegaríamos con este episodio porque Pero los podemos invitar a Conexus. sí, Los viernes mira, pueden venir ¿para qué acá. edades son, Moche? Me poncharon con la edad porque siempre me confundo. Pero si sos adolescente o joven, puedes venir. O sea, ahorita estamos implementando una comunidad bien bonita. No es porque seamos nosotros, sino porque de verdad estamos implementando una comunidad bien bonita en la que se han dado cuenta, o sea, que nosotros no somos perfectos. O sea, yo tengo un mil y anécdotas de contar de gente que me ha hecho daño, de que me quería ir de la iglesia, porque yo sí me quería ir de Conexus, pero esa va a ser otra historia. Yo sí me quería ir de Conexus. Otro episodio. Pero aquí pueden encontrar historias reales, o sea, de verdad, yo soy la primera en decir que yo no soy perfecta, o sea, tengo 1,000,000 de errores y Dios así me ama, Dios así nos ama, y literalmente Él vino por la gente imperfecta, o sea, todas las personas que sanó, que hizo milagros, que dejaba que lo siguieran, eran gente imperfecta, o sea, estaban llenos de pecados. Entonces, vengan con Nexus los viernes y Ale. Quedan súper mega invitados. Pueden venir, yo creo que ya lo dijeron todo. Los amamos y cualquier duda o comentario, Sí. déjenlo abajito. Sí, así que en nombre de quizás tus líderes, tus pastores, disculpa si en algún momento como líderes o mentores hemos fallado, porque lo hemos hecho, ¿verdad? Pero aquí estamos, siempre va a estar un brazo extendido para poder acompañarte. Y pues nada, cuídense mucho y ya saben, listos para el episodio número 3 y lo pueden seguir aquí en Spotify y en YouTube. Así que nos vemos en la próxima. Sí. Bye. Bye.